Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 31 al 42. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar, los judíos cogieron piedras para apedrearlo. Jesús les dijo: he realizado ante ustedes muchas obras buenas de parte del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Le contestaron los judíos: no te queremos apedrear por ninguna obra buena, sino por blasfemo, porque tú, no siendo más que un hombre, pretendes ser Dios. Jesús les replicó: ¿no está escrito en su ley, yo les he dicho, ustedes son dioses? Ahora bien, si ahí se llama dioses a quienes fue dirigida la palabra de Dios, y la Escritura no puede equivocarse, ¿cómo es que a mí, a quien el Padre consagró y envió al mundo, me llaman blasfemo porque he dicho, soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no crean en mí, crean a las obras, para que puedan comprender que el Padre está en mí y yo en el Padre. Trataron entonces de apoderarse de él, pero se les escapó de las manos. Luego regresó Jesús al otro lado del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado en un principio, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ninguna señal prodigiosa, pero todo lo que Juan decía de éste era verdad. Y muchos ahí creyeron en él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estamos en este Viernes de Dolores. Es la quinta semana de Cuaresma, estamos prácticamente a las puertas de comenzar la Semana Santa y acabamos de escuchar este episodio del capítulo 10 del Evangelio de San Juan, donde vemos que los judíos siguen empecinados que Jesucristo no es el Mesías y que lo quieren apresar, lo quieren matar. Muchas veces nosotros vemos que los judíos entienden las cosas de modo literal. Ayer escuchábamos cómo Jesucristo decía que antes de que Abraham naciera, yo soy. Y decían los judíos: pero si tú no tienes 50 años, ¿cómo puedes haber conocido a Abraham? ¿O cómo pudo haberte a ti conocido a Abraham? Porque lo entendían de forma literal. Pero Jesucristo pues habla sobre cómo Él pues existe desde siempre porque es Dios. Es el Hijo de Dios, como lo ha declarado hoy en el Evangelio. Y es bien interesante ver que cuando quieren apedrear a Jesús, Jesucristo viene y les dice: bueno, yo he hecho obras buenas, he hecho milagros, sanado enfermos, he expulsado demonios, resucitado muertos. ¿Por cuál de todas estas obras me quieren apedrear? Y le dicen los judíos: no te queremos apedrear por ninguna de las buenas obras. Y fíjense, queridos hermanos, que esas buenas obras, no, el hecho de que Jesús haya sanado a los enfermos, haya expulsado demonios, haya resucitado los muertos, pues ya eso es garantía de que Él es el Mesías, porque yo no sé hasta qué punto, qué prueba más grande se necesita, sino el hecho de que alguien pueda resucitar a un muerto, ¿verdad? Como lo hizo con Lázaro, como lo hizo también con la hija de Jairo, ¿verdad? O que pudo haber sanado a aquel hombre que pasó 38 años paralítico, aquella mujer que tuvo 12 años de hemorragia. Vemos grandes señales y prodigios. Aquel hombre que estaba endemoniado, que tenía una legión de demonios, pasaba en los sepulcros, rompía las cadenas, las argollas, la gente le tenía miedo, y después verlo ahí sentado en medio de la gente en su sano juicio. ¿Qué mayor prueba del Mesías sino esas, verdad? Y a veces nosotros seguimos pidiéndole una señal al Señor. Seguimos pidiéndole al Señor pues que haga esto por nosotros. A veces nosotros decimos: Señor, te pido por la enfermedad de un familiar mío. Señor, te pido por esta circunstancia de pobreza en la que estoy viviendo. Señor, te pido por esto, por lo otro. Y le presentamos al Señor una intención, y vemos que Dios no responde del modo en como nosotros queremos, y empezamos a decirle al Señor: Señor, ¿por qué? Señor, si yo vengo a misa, Señor, pertenezco a la comunidad, Señor, hago esto, entonces tú no me amas a mí. Y muchas veces venimos y lo decimos, y a veces sentimos estar enojados con Dios. Una vez yo escuchaba a una persona que estaba rogándole y pidiéndole a Dios por un trabajo, y fue a presentar distintos
a distintas entrevistas, presentó su currículum en muchos lugares de trabajo y en casi todos pues fue rechazado, ¿verdad? Y entonces me decía esta persona, bueno, ¿y acaso es que Dios no me ve a mí? ¿Por qué esta persona que no hace esto, o por qué esta persona que es mala recibe bendiciones, tiene trabajo, y yo que he hecho esto sigo sin trabajo? ¿Por qué me rechaza Dios? Claro, son preguntas que vienen a raíz de las circunstancias que estamos viviendo y que no vemos o no somos capaces de reconocer la bendición de Dios en ese momento. Pero en el fondo seguimos siendo como estos judíos. No nos olvidamos de que Dios viene a buscarnos en la Eucaristía. Nos olvidamos de que Dios nos da misericordia en el perdón de la confesión. Nos olvidamos de que Dios nos consuela con la unción de los enfermos cuando estamos en necesidad de consuelo, de ayuda. Y entonces se nos olvida de todas aquellas acciones que Dios ha hecho en nuestra vida, porque solo nos interesa esa que estamos viviendo en ese momento. Ya si tuviéramos otra, nos interesa solo esa otra que estuviéramos viviendo en ese momento. No vemos todo lo que Dios ha construido ya en nuestra vida. ¿Por qué? Porque por solo estar viendo lo que estoy viviendo el problema que tengo en este momento, es lo que me lleva a rechazar a Dios. Que no nos pase así, queridos hermanos, que nosotros siempre podamos ver las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de toda nuestra vida, a lo largo de toda nuestra historia, y lo que sigue haciendo por nosotros. Recuerden, mis queridísimos hermanos, nosotros somos lo máximo para Cristo. Así sea.